Hola Guille, ¿cómo estamos? Llegó el día después. El día después, ¿no? Anoche, El tan temido día después. anoche estuvimos aquí en la transmisión del canal, con mucha gente trabajando, con muchos análisis para hacer. Yo creo que, entre otras cosas, hay un análisis a nivel nacional y también obligatoriamente tenemos que hacer un análisis a nivel provincial. Sí, sin duda. De lo que ocurrió, ¿no? Pero me animo a decir, como opinión propia, que lo mejor que le pudo haber pasado a Milei es haber sufrido una derrota aplastante en la provincia de Buenos Aires el 7S. Ujú. Esto obligó, en mi criterio, un replanteo del propio Javier Milei en cuanto a los modos, en cuanto a la retórica, en cuanto a los contenidos, por un lado. Y por otro lado, en mi criterio, la gente se asustó del fantasma del pasado. Así es. En la provincia estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, primero como eje de la ruptura, por llamarlo de alguna forma, o de la decadencia, por llamarlo temporaria, de Javier Milei, y por otro lado la gente se asustó a la vuelta del pasado. Sí, Se sí. asustó al kirchnerismo y dijo, bueno, yo voy a votar en un escenario absolutamente polarizado. Ganó la Sí, polarización. sí. ¿Mm? Me parece que sí. Coincido más en lo último que quizás en lo primero. Creo que hubo un voto miedo. Hoy charlando con algunos colegas decíamos, me hace acordar al voto cuotita de Menem, en donde estaba endeudado en dólares y se tenía que mantener el 1-1. Pero bueno, porque uno no puede negar, y esto lo charlábamos ayer, Guille, que fue desde el 7 de septiembre hasta acá fue la peor etapa en términos de repercusiones y situaciones del gobierno que pasaban por las investigaciones de Libra, por las sospechas de coimas de Españolo, Los lo de Spert, Los el mercados. aumento del dólar, el incipiente traslado a precio del aumento de la cotización del tipo de cambio. El escenario, nada hacía prever un triunfo, ¿no? O si era un triunfo iba a ser por algo muy chiquito. Y no solo fue que ganó, sino que además triplicó la cantidad de diputados. Con lo cual, los sitúa en otra posición. Habrá que ver ahora a partir de... Se hablaba de cambios inminentes al otro día de las elecciones. Hoy ya el presidente decía, me voy a tomar mi tiempo. Convocó a los gobernadores para reformular el Pacto de Mayo. Uno no, de todas maneras, vos decías, cambió las formas. En el medio estuvo el Panic Show en el Teatro en el Movistar Arena. Sí. Entonces, del que todos salimos mirando atónitos, diciendo, esto está pasando. Bueno, pese a todo eso, el electorado le dio un aval y un espaldarazo impresionante. Yo creo que le dio una nueva oportunidad, ¿no? Pero hay un giro en los modos Sí. en los modos sí, y en la forma, sí, a eso sí. me refería. Ayer ¿no? apareció saco y corbata y no con campera. Hubo más allá del Movistar, creo que hay un giro en ese sentido, y lo más importante es esta convocatoria, por un lado, a gobernadores, al diálogo, algo que era impensable hace un año atrás, del propio Javier Milei. Y lo otro que me queda por pensar es el voto Trump. También. Es decir, esta promesa de ayuda financiera para mantener medianamente una tranquilidad desde el punto de vista de los mercados y del dólar, ¿habrá influido también? Vamos a ver qué va a pasar o qué expectativas hay por el día después en el sector empresario. Está Juan Pablo Durando de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Carlos Arese del Centro Comercial. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ya el escenario se despejó? ¿El panorama se ve un poco más claro? ¿Hay expectativas? ¿Qué tipo de expectativas? En realidad nosotros siempre del sector privado decimos que somos ajenos a la política porque de alguna forma la agenda nuestra es, o sea, los reclamos son más allá de las cuestiones políticas y más allá de los gobiernos, o sea, reglas claras, ¿no es cierto?, para que de alguna forma el sector productivo responda, y eso es lo que siempre pregonamos y siempre de alguna forma pedimos lo mismo, es decir, bueno, reglas claras para producir. Y es lo que pasa en otros lados. Nosotros cuando vemos la realidad de Brasil, cuando vemos la realidad de nuestros competidores Uruguay,
que cuando hay cambios políticos y el rumbo económico siempre es el mismo, no cambia. Eso es lo que venimos siempre diciendo, que no cambie el rumbo económico, que el rumbo económico estemos de acuerdo, haya consenso y no cambie, porque si no se pierde mucho tiempo, ¿no? Estas elecciones nos hizo también perder un poco de tiempo porque... Se vuelve a arrancar siempre. Se vuelve a arrancar siempre. Claro, son pérdidas de tiempo desde el punto de vista comercial. Nosotros creemos que si hay consenso, como ustedes estaban hablando recién, de que tiene que haber un consenso. Bueno, el rumbo económico tiene que ser una forma de consenso. Es decir, bueno, para este lado tenemos que ir más allá de que gobierne quien gobierne. Eso tiene que ser fundamental, esa política a largo plazo. Todos los emprendimientos son a largo plazo. No existe en el mundo algo que el cortoplacismo no es nefasto, no es solamente para una cuestión ocasional, pero las inversiones que generan trabajo genuino se proyectan a muy largo plazo. Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el día después? Sí, sí, la verdad que todavía es bastante pronto como para analizarlo del todo. Fue una sorpresa, en cierto sentido, también por la introducción que hicieron ustedes, que es verdad. Coincido con Juan Pablo en el sentido que de las instituciones, sobre todo estamos hablando, por ejemplo, la Bolsa de Comercio tiene 140 años, ¿no? 141, el centro comercial está camino a los 100 años, o sea, las instituciones deberían ubicarse al margen de los avatares de la política, pero bueno, no siempre se puede porque los negocios están íntimamente vinculados con la actividad económica en este caso. Cuando nosotros hablamos de nuestro sector, el comercio, no la está pasando bien, hace ya un tiempo que viene mal. Primero quiero poner en contexto de qué comercio estoy hablando. El comercio minorista, es decir, nosotros en el centro comercial... El que depende del salario. Claro, representamos al empresariado PYME, para poner ejemplos, comercios hasta 10 empleados, 15 empleados, ¿no? No hablamos de las grandes corporaciones, de las grandes superficies y todo. Hago esta aclaración porque cuando uno habla del consumo, en general como variable de la macroeconomía, el consumo sí involucra a los supermercadismos, a las grandes superficies, etc. Bueno, nosotros como centro comercial representamos a las pymes pequeñas o medianas, ¿no? Y la están pasando mal desde hace un tiempo. Evidentemente hay una recesión que toca al sector comercial. Ahora, Carlos, una pregunta, discúlpame la interrupción, ¿no? Pues si la estamos pasando mal, que tiene que ver con la vieja frase no llegamos a fin de mes, o la gran clase media no está llegando a fin de mes. Entonces, ¿cómo se explica haber arrasado en esta elección? Donde en la mayoría de los barrios de Santa Fe lo votó Milei, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es decir, ¿cómo se explica entonces bueno, esto? Creo que un poco la explicación la dieron ustedes hace un rato. Hubo una polarización, hubo un voto miedo, un voto a no volver atrás, pero que la realidad económica no es buena y que no se llega a fin de mes y que a la gente no le alcanza, eso es verdad. Sí. Eso está más allá de lo que podemos suponer. Ahora, eso cuando lo trasladamos al acto eleccionario como ayer, a veces nos quedamos sin respuesta, ¿no? Carlos decía, representamos al pequeño y mediano comerciante, hasta 10, 15 empleados. Está Ivana Taborda, de la Unión Industrial de Santa Fe, la tenemos a través de la modalidad virtual, y hoy mirando los departamentos. ¿Quién puede negar que Rafaela es un departamento industrial? Esperanza también, el departamento Belgrano, el mismo Rosario. La industria la está pasando mal y sin embargo ha votado a La Libertad Avanza. Ivana, ¿tiene explicación? ¿Encuentran explicación ustedes en esto? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que es una realidad bastante complicada, ¿no? Yo creo que, como bien decís, la producción está en caída ya hace un año más o menos, 2 años, y no vemos un repunte. Sí, en la ciudad de Santa Fe hubo un pequeño movimiento positivo, pero eso se debe a ciertos sectores, como por ejemplo la carrocería y remolque, que en este último mes repuntó, ¿no?
Pero bueno, es todo complicado, hay que analizar, hay que ver y creo que bueno, como decía Carlos, el voto tiene que ver por una cuestión de miedo o enojo y no votando desde la realidad y desde el análisis que uno puede hacer, de manera consciente, ¿no? Entonces me parece que esto es una invitación a reflexionar qué modelo de país estamos buscando y hacia dónde queremos ir, ¿no? Ahora, Ivana, ustedes desde la Unión Industrial están de acuerdo con lo que se ha planteado públicamente como las reformas de segunda generación, es decir, incluir reforma tributaria, reforma laboral para, digamos, reactivar la actividad económica. Yo creo que sí, pero bueno, son por ahí palabras y ahora lo que se necesita son acciones. Realmente lo que se dice no va de acuerdo a lo que se hace, entonces bueno, creemos que hay mucho para trabajar ahí en una agenda con el Estado, ¿no? Para que empiecen a priorizar otras cuestiones y se empiece a acelerar un poco el tema de la producción, porque realmente viene en caída y eso hace que se pierdan empleos, que la capacidad instalada de las empresas en la provincia de Santa Fe es del 50%. Y bueno, lo que quiere el industrial obviamente siempre es mantener el empleo y motivar, y bueno, pero lamentablemente con la realidad en la que estamos viviendo no se puede, ¿no? Se hace hasta donde se puede y bueno, y muchas empresas, industrias que hacen desarrollo o producción industrial, lamentablemente van virando y se van convirtiendo en meras importadoras, ¿no? A raíz de las nuevas reglas de juego que hay en la cancha. Juan Pablo, despejado el panorama electoral del 26 de octubre, aparecen en el horizonte proyectos grandes. Ejemplo, hidrovía, privatización de ferrocarriles, la eventual apertura y concesión de construcción de lo que es infraestructura vial, hacia donde llega la producción. ¿Puede despejarse, puede tener un espacio mejor para avanzar en ese contexto, en estas iniciativas que demandan una inversión muy fuerte de arranque para un recupero después, como bien decías, en el largo plazo? Claro, esas son cuestiones que dependen de la macro. O sea, los organismos internacionales que financian este tipo de obras, que son a largo plazo, dependen de condiciones macroeconómicas. Con cepo, con un riesgo país alto, es muy difícil que se puedan obtener créditos internacionales. O sea, toda la obra de infraestructura, las obras más importantes se hacen a través del sistema de créditos internacionales, que son muy beneficiosos, pero si de alguna forma como país no cumplimos y nos vemos castigados que no accedemos o accedemos a unas tasas que realmente no se pueden pagar. O sea que eso es lo que nosotros siempre como institución, nosotros hablamos con el BID, con los diferentes organismos internacionales, les mostramos las obras de infraestructura que pasan y justamente lo que se necesita para ese tipo de proyectos, que son a largo plazo, que requieren una amortización muy larga, que a su vez, por darte un ejemplo, un puente que si bien se puede privatizar y pagar con peaje, o sea, no se puede trasladar toda la obra a un peaje, sino sería directamente imposible de recuperar. Entonces, todos esos organismos internacionales están esperando estabilidad macroeconómica. Por eso, de alguna forma, decir, y la verdad que dependemos de esa estabilidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista para el crecimiento del país, que eso es lo que nosotros queremos como institución, que si hay infraestructura, que la infraestructura necesaria va a seguir creciendo. Esa es otra de las cuestiones que decimos, que nuestro límite es ese, o sea, decir, y bueno, se necesitan caminos, rutas, porque si no, empezamos a colapsar, empezamos a decir, bueno, no tenemos capacidad de crecimiento. Carlos, vos hablabas de crisis en algunos sectores del comercio, ¿no? Sobre todo la pequeña. ¿Cómo está influyendo, por ejemplo, las compras online o las importaciones? Porque, digamos, al consumidor le sale mucho más barato que comprar en el comercio, ¿no? Muchísimo. La verdad que está influyendo muchísimo porque nosotros mismos como consumidores vemos no solo la variedad de productos y de precios bajísimos que tienen. Estoy hablando de estos dos monstruos chinos, ¿no? Sí, Temu y Shein. Vamos a ponerle sí, nombre y apellido, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y que a cualquiera seguramente nos llegan al celular, ¿no? Pero además de los precios a nosotros nos llama la atención la política tan agresiva que tienen
comercialmente hablando, ¿no? Que en la primer compra tiene un descuento tal, que no cobran el flete, que la primer compra te regalan esto, lo otro. Es impresionante. Bueno, eso... Con eso es imposible competir. ¿Mm? Con eso es imposible competir, digo. Claro, sobre todo, como hice la aclaración al principio, estamos hablando del comercio minorista, ¿no es cierto? Se hace muy difícil competir con eso. Inclusive, no sé si se fijaron ustedes que hay todo un esfuerzo comercial de esta gente para que uno se vea tentado a una primera compra. Y después, uno que está adentro ya está, ¿no es cierto? Bueno, ya que está Ivana también, A ver. me parece que esto de la importación, de la apertura tan importante de la importación, me parece que va a afectar más a la industria Sí, que al comercio. lo dijo así al pasar, ¿no? Diciendo, las industrias van a pasar a ser Claro, importadoras. Porque en definitiva, vamos a ponerlo en términos fáciles, el comerciante compra y vende. Si le conviene vender importado, venderá importado, ¿no es cierto? Pero el industrial no, el industrial tiene que facturar, tiene que producir, que poner en marcha. Así que yo creo que esto de la importación, que es real y que está afectando muchísimo al comercio local, seguramente debe estar afectando más aún a la industria. A ver, está Ivana en línea, a ver, para que nos amplíe este panorama que comentaba Carlos. Sí, totalmente. Yo creo que bueno, la apertura indiscriminada de las importaciones afectan de manera directa a la industria, a la producción. Y esto también va de la mano con los altos costos de las tarifas y un montón de cuestiones que hacen que nuestro producto deje de ser competitivo. Y a su vez la baja demanda, ¿no? Entonces como que es un combo que afecta de manera directa al desarrollo de la producción en santafesina y argentina, ¿no? Creo que si no se empiezan a trabajar esos puntos es difícil. Y lo más difícil de todo es que si, como bien hablábamos, si estas industrias se empiezan a convertir en mera importadoras, lo que se pierde es empleo. Y esa gente queda en la calle, a dónde va a ir a trabajar. Hay un montón de factores que van influyendo en estas medidas que se van tomando. El tema es que, bueno, yo creo que depende, como bien decían ahí, de la realidad también macroeconómica, y creo que es necesario, y estas inversiones tampoco llegan, porque nosotros estamos también dentro del sector petrolero, minero, no están llegando estas inversiones por falta de financiamiento, por falta de infraestructura. O sea, Argentina no está trabajando en eso, que es fundamental para que esas inversiones lleguen, ¿no? Entonces, es toda una situación bastante complicada que creo que es un deber desde las instituciones comenzar a trabajar en una agenda con el Estado para que estas cosas, por lo menos que se iguale la cancha, ¿no? No hablamos de que haya una apertura total de importaciones, porque creemos que hay un montón de cuestiones que se tienen que trabajar desde ese lado o que no se producen en Argentina, pero sí creo que si no se iguala la cancha para los dos lados, es imposible que a la industria se pueda remontar, ¿no? Y haya un desarrollo industrial genuino y manteniéndolo en el tiempo, ¿no? Porque siempre hay políticas, en 4 años hay una política, 4 años otras, y nunca se sostienen en el tiempo. Entonces eso hace también que lo que hagamos los industriales meramente sea resistir, ¿no? Del poder de resistir y de aprender de las crisis. Pero bueno, es una realidad bastante complicada y hay que trabajarla, ¿no? Desde la Unión Industrial queremos hacer eso, lo trabajamos en agenda, así que bueno, todo complicado. En dos palabras, ¿cómo explicás la performance del presidente Javier Milei? De la Libertad Avanza en las elecciones de este domingo, ¿no? Entonces, ¿por qué arrasó? Yo creo que tiene que ver, como bien hablábamos hoy, es un voto castigo, un voto del miedo, un voto de no volver a lo mismo. Creo que hay un montón de cosas que hay que analizar, ¿no? Y que los partidos políticos tendrán que sentarse y rever y reflexionar el por qué, ¿no? De estas cuestiones y de estas formas de ver, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental acá es empezar a reflexionar y empezar a ver qué es lo que está pasando y qué modelo de país queremos, ¿no? Porque entendemos que la política de la Libertad Avanza tiene un modelo de país, el peronismo tiene otro, entonces es ver desde qué lugar
lo empiezan a pensar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso y creo que la gente vota eso, ¿no? No volver a lo que éramos. Gracias, Ivana. Gracias, Gracias. Gracias a Juan Pablo, gracias a Carlos. Establecemos aquí nuestra primera pausa, estamos haciendo par de haces, enseguida retornamos.